porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Bronca cuando insatisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Qué divino, así empezamos un programa más del Popular en Radio, dándole la bienvenida a mi compañera Paola Beltrán y a su vez mandándole saluditos a nuestro compañero Juan Landaco, que hoy no va a poder estar presente. Vamos arriba, Juan, estás con nosotros. Muy buen mediodía para todos y todas. Arrancamos con esta marcha de la bronca, que tiene mucho que ver con la entrevista que vamos a tener en la segunda mitad del programa, vinculada más específicamente a todo lo que está ocurriendo con la situación de la educación, pero es una bronca que está matizada también. Pero está matizada también por la alegría, porque ayer fue el Día Nacional del Comité de Base, y si bien no todos los comités de base del país tuvieron sus asambleas ayer, tienen tiempo hasta el 25 de septiembre para hacerlas. De todas maneras, así se concentró toda la militancia frente amplista organizada en todo el país, con 450 asambleas que se van a estar desarrollando, la mayoría, ya como dije, fue el 25, así que sí, muy entusiasmada y conmovida, y como seguramente la mayoría de quienes nos están escuchando del otro lado, ¿no? Exactamente. Yo le mando saludos a todas, todos los que realizaron justamente la asamblea en el día de ayer, y bueno, nada, festejando ese momento de alegría, de festejo, pero también de reflexión, de análisis, ¿no? También los comités que tuvieron esas asambleas eligieron a los nuevos responsables que van a llevar adelante, bueno, nada, la organización, la política, todo lo que genera un comité de base en su forma más organizada políticamente. Exactamente. Bueno, tenemos el Popular acá, tenemos Majito. El Popular, y en cuanto decías los comités de base, sí, está lindo. O sea, hay una nota también sobre el Día de los Comités de Base, ahí en el número 10. Yo también saludo porque en mi comité de base, José Trigo, nos visitaron Susana Muñiz y nuestro intendente Yamandu Orsi, así que muchas gracias por haber estado allí en el comité, José Trigo. Sí, de hecho, en la edición de este viernes del Popular, además de la tapa que tiene allí un collage de una pequeña muestra de todo lo que fue esta jornada, tiene también en su centro, en su página central, otra galería ahí interesante con los distintos referentes, más enfocada hacia los distintos referentes que participaron, y la nota, como bien decía Majito, con el presidente de la CNO, de la Comisión Nacional de Organización del Frente Amplio, Manuel Ferrer, que da cuenta un poco de lo que fue todo que en realidad se hizo antes, pero la nota, pero de todas maneras da cuenta de la dimensión y la profundidad política también de este 25 de agosto en particular, en esta nueva etapa del Frente Amplio, como reforzada, revival, así como reload. Sí. Y Manuel Ferrer, que lo tuvimos en A la Izquierda Late, y lo vamos a tener que tener nuevamente por el tema de los resultados que surgió de todos esos encuentros en los comités de base. Bueno, ¿querés que repasemos primero el diario o primero querés ir a la editorial? ¿Cómo querés hacer, Majito? Después tenemos también la columna de nuestro senador Oscar Andrade, como siempre. La columna, claro, por supuesto. La columna. Yo creo que primero podríamos ir a la columna del senador Oscar Andrade. No sé si se dieron cuenta que nos olvidamos de ordenar esta parte, ¿no? Debe ser porque no vino Juan Landaco. Debe ser porque no vino Juan. Bueno, vamos. Fede, si te parece, vamos a la columna del senador Oscar Andrade y luego volvemos con nuestro editorial y comentando el diario también. Y tenemos otro audio para pasar. Sí. Bronca cuando insatisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar.
violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas no domina y con el de bastos entra. ¡Marcha! 1, 2, no puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Muy especial porque los Frente Amplistas nos encontramos en el Día del Comité de Base, que forma parte de la mejor tradición de la izquierda militante. Aprendimos, la vida nos enseñó que no solamente alcanza con tener ideas buenas, con tener un buen programa, sino que es necesario tener la organización para defender ese programa, tratar de lograr que el proceso de construcción de los intereses de las grandes mayorías nazca desde las grandes mayorías. Y la experiencia de unidad de la izquierda uruguaya, que es una experiencia muy rica, quizá única en el mundo, muy importante, no solamente se trata de la mejor forma de defender nuestros intereses, de construir una herramienta que sea eficaz en términos históricos, sino también honra una tradición, que es esta, la de la izquierda militante, la izquierda de organización. Y los comités de base, de alguna manera, nacieron antes que el Frente Amplio, porque en el convulsionado año 68, año de mártires estudiantiles, de represión al movimiento obrero, se funda en mayo el Movimiento en Defensa de las Libertades. Y ese movimiento en defensa de las libertades, sobre todo después de los mártires estudiantiles, entra a armar espacios territoriales, estructuras de comité, de base. Muchas de esas fueron antecedentes de lo que en la fundación del Frente Amplio se transformó en la estructura militante, única experiencia en el mundo, donde las bases además tienen la mitad de la presencia en la dirección. Esa experiencia de coalición y movimiento, unidad de partidos políticos, pero movimiento de pueblo organizado. Ser de izquierda es estar ahí, presente en el territorio, presente en la cooperativa, presente en los merenderos. Es hoy encontrarse desde el pie para abrigar los sueños, para construir programas. Cuando tenemos un gobierno que es para pocos, que se pone de espalda a los intereses de las grandes mayorías, que un día sí y otro también vota medidas en contra del pueblo trabajador, más que nunca es importante reivindicar esta hermosa herramienta. Por lo tanto, este 25, como todos los años, todas y todas nos encontramos en nuestros comités. Muy bien, por allí teníamos la columna del senador Óscar Andrade, el senador por la 1001. ¿Cómo la vamos a tener? Como ya le habíamos dicho, y los vamos a tener acostumbrados a pasarla todos los viernes. También tenemos un pequeño audio especial para el Día del Comité de Base, especial en el día de hoy, que le queremos ofrecer a nuestros oyentes de justamente la presidenta del Frente Amplio de Canelones, Susana Muñiz, que estuvo en el comité José Trigo. Por allí traemos otro audio para compartir, si te parece, Pablo. Bárbaro. Yo creo que el Frente viene más movilizado, venimos sacando a la gente del letargo, pero falta mucho más. Y creo que tenemos una función y que además Canelones es un territorio en disputa, en particular todo lo que es la costa está en disputa, y nosotros tenemos que hacer una tarea ahí que es muy importante. Yo les puedo leer una cosa, nada más, un poema que hizo Raúl Castro, que me parece que es bien lindo para un día del comité de base, y les voy a dejar también para que ustedes, si quieren, después se pasen. Dice así: entre tus cuatro paredes se cobijó la alegría. Cuando toda era tristeza, agresión y represión, de tus ventanas abiertas salieron las melodías que entonó la juventud a punta de corazón. Resguardaste aquellas voces que prohibió la dictadura y las convertiste en gritos de justicia y libertad. En tu cocina de ideas se mezclaron líneas duras, composiciones políticas que buscaban consensuar. Fuiste refugio y trinchera de varias generaciones, y en épocas de violencia fuiste símbolo de paz. Hogar de las compañeras que forjaron la victoria, techo de los compañeros que cayeron por luchar. En los carteles pintados por las manos militantes, dibujaste las consignas que el pueblo necesitó, y en cada rueda de mate
que se formó en tus entrañas, destejiste la maraña de algún cobarde traidor. Te sentiste relegado cuando te dejó de lado aquel por el que luchaste para llevarlo al poder. Pero a pesar del olvido, no te diste por vencido. Cuando parecías perdido, supiste reverdecer. Hoy nos has dado otro ejemplo que nos guía hacia el futuro. Cuando se te precisó, marcaste el rumbo otra vez. Juntando firma tras firma, con sacrificio y empeño, sos la base del gran sueño, invencible comité. Así que bueno, compañeras y compañeros, muchas gracias. Y un gusto compartir con ustedes. Bueno, por allí teníamos a la presidenta del Frente Amplio de Canelones, Susana Muñiz. Si les parece, vamos al editorial de lleno y después, si nos queda un tiempito, comentamos el popular. En este caso crece desde el pie del título. La militancia frente amplista protagonizó un hecho político de enorme relevancia nacional. Más de 450 reuniones de comité de base en torno al 25 de agosto, además en 125 ciudades y localidades de todo el país. La militancia demostró una vez más que el Frente Amplio es la principal fuerza política del Uruguay y que está en crecimiento, movilizado, organizado y cada vez más vinculado a las luchas populares y a la sociedad toda. Antes de profundizar en este hecho político, es necesario una puntualización histórica que responde a la derecha y a las clases dominantes. El 25 de agosto se unen las conmemoraciones de la Declaración de la Independencia y el Día del Comité de Base. La derecha cada año vuelve a golpear al Frente Amplio, acusándonos de antipatriotas y todas las acostumbradas compulsiones conservadoras verbalizadas de las y los que creen que el grado de patriotismo se mide si se asiste o no a un desfile, con exacerbado protagonismo militar o no. Defendemos con convicción que es una hermosa manera de conmemorar la Declaración de la Independencia, reivindicar el protagonismo popular organizado, ese que tanto molestó y molesta a las clases dominantes en 1825 y hoy. La Declaración de Independencia es, vale la pena recordarlo, parte de un proceso de emancipación y fue el resultado de una revolución, la artiguista, que tuvo un profundo contenido popular. Se la homenajea muy bien buscando construir la praxis social y política que organice pueblo y lleve a término esa revolución inconclusa. Mucho mejor que organizando desfiles de fanfarrias con mensajes más disciplinadores que emancipatorios. Este 25 de agosto, la militancia frente amplista volvió a demostrar su enorme poder de movilización, de incidir en la realidad y transformarla. Se realizaron más de 450 reuniones de comité de base, como decíamos, en 125 ciudades y localidades del país. En más de 20 de ellas no existían comité de base. En otras 48 se reabrieron algunos que se habían cerrado. El crecimiento mayor es en el interior del país, aunque también es importante en la periferia de Montevideo. Además, el 75% de las reuniones en el 75% de las reuniones hubo referentes nacionales del FA participando. Todos estos datos hablan de un despliegue de movilización política y de compromiso muy grande. Son miles de hombres y mujeres en todo el país, organizado, difundiendo, dialogando, discutiendo los temas centrales de la situación política, sintetizando las experiencias de lucha de este periodo y eligiendo democráticamente las autoridades de cada comité de base. Estos números importantes, con los que ninguna fuerza política del Uruguay se puede comparar, son el resultado combinado de la lucha política, de un plan y un trabajo concreto para sintetizarla en organización y del compromiso de la dirección y del conjunto del Frente Amplio con este rumbo. Hablamos de la lucha política. El Frente Amplio llegó a este 25 de agosto con su militancia como protagonista de las luchas políticas centrales de este periodo. Este 25 de agosto es el resultado de lo acumulado en la solidaridad con las ollas populares durante la pandemia, tan criticada por la derecha y los medios, que se sostiene hasta hoy. De las movilizaciones con la intersocial, de rodear las luchas sindicales y obreras,
de la hazaña democrática de las 800.000 firmas y la campaña del sí en el referéndum contra 135 artículos de la LUC, del Congreso de Autocrítica y Perspectiva y de las elecciones internas donde se rompió la tendencia decreciente y se aumentó la participación, del Frente Amplio Te Escucha, en el marco del cual ya se realizaron más de 800 reuniones con organizaciones sociales y políticas en 14 departamentos del país. La militancia frente amplista organizada en los comités de base ha sido protagonista de primera línea en todas esas luchas y de muchas más. La militancia frente amplista desde los comités de base, como ya lo hemos dicho, pero vale la pena reiterar, en vez de reclamar que otros hagan autocrítica, la asumió para sí y no solo en debates y en documentos, en la práctica donde asumió más vale. En la práctica es donde más vale. Miles de hombres y mujeres en todo el país entendieron muy bien que había que superar la separación entre la fuerza política y los componentes organizados de movimiento popular y entre estos sectores es muy importante de nuestro pueblo. Y salieron a militar. Levantaron la bandera del Frente Amplio, sostuvieron ollas, recolectaron comida y ropa, se juntaron con todo el Frente Amplio, con todos los sindicatos, las organizaciones feministas, los cooperativistas, las y los estudiantes, y lo siguen haciendo. La militancia frente amplista es una fuerza transformadora muy poderosa cuando actúa unida, organizada y movilizada. La militancia frente amplista demostró este 25 de agosto que hay mucho compromiso, muchas ganas de estar y hacer, porque se sabe protagonista del presente, sabe lo que hizo para enfrentar la restauración conservadora y el ajuste neoliberal. Y esa movilización política, ese abrirse al barrio y a la sociedad, ese organizarse para poder rodear las luchas populares y protagonizarlas, no solo para debatir, para luchar, está respaldada por el plan político y organizativo del Frente Amplio, que tiene como objetivo público levantar comité de base, llegar a 500 organizados en todo el país. Todo eso se sintetizó este 25 de agosto y se reafirmó la importancia estratégica de los comités de base. La importancia de los comités de base ha sido demostrada una y otra vez a lo largo de la historia. Antecedieron la propia fundación del Frente Amplio y fueron fundamentales en su desarrollo y en su inserción en la sociedad. Jugaron un rol central y heroico en la resistencia al fascismo. Fueron cauce popular organizado en el resurgir democrático. Constituyeron un espacio fundamental en el enfrentamiento al neoliberalismo, también en la conquista de los gobiernos municipales y nacionales frente amplistas. Esto en general era reconocido, no sin crítica, que siempre las hubo, pero había un debate legítimo en torno a su vigencia en el siglo XXI. Ese debate lo saldó la vida. Los comités de base han demostrado con creces su vigencia en la casi remontada del voto a voto de la segunda vuelta del 2019, en organizar la solidaridad con las ollas populares y con las luchas durante la pandemia y ahora en relación a la recolección de firmas contra la LUC, por dar solo algunos ejemplos. En todas esas luchas, los comités de base, su organización, su inserción en la sociedad fueron fundamentales, así como lo fue y lo sigue siendo la militancia, porque eso es lo que se expresa en los comités de base, militancia colectiva organizada. Esta conclusión tiene un componente de defensa de posiciones ideológicas históricas, claro está, pero también es reflejada con justicia lo que la vida y la realidad práctica han demostrado. Y los comités de base seguirán siendo centrales para luchar contra la desigualdad, acumular fuerza y construir síntesis programáticas y políticas populares superadoras que levanten perspectiva. En cada una de las luchas, en el Congreso del Pueblo y en el propio Congreso Programático del Frente Amplio, los comités de base son parte fundamental del esfuerzo por fortalecer el bloque histórico, político y social, democrático y radical de los cambios y disputarles la hegemonía a las clases dominantes. Este 25 de agosto fue una demostración más de la enorme potencialidad transformadora de esa herramienta singular, sustento de la unidad de la izquierda en Uruguay.
Los comités de base son ese espacio político que le da una característica casi única al Frente Amplio. Son ese lugar donde la propuesta política adquiere materialidad y se une por 1000 lazos con nuestro pueblo y la realidad concreta, y principalmente donde se organiza la lucha en común para transformarla. Son ese lugar donde la unidad deja de ser abstracta y adquiere sustancia en la militancia compartida. Son ese lugar donde el Frente Amplio, síntesis política superadora construida por la práctica popular, identidad colectiva que hace sustantiva la unidad, crece y se proyecta al futuro. El general Líber Seregni, gran defensor de los comités de base, lo definió de una manera insuperable. Un lugar mágico donde confluyen la utopía y lo concreto, lo estratégico y lo particular. ¿Qué más agregar? Este 25 de agosto fue un día de avance popular porque la esperanza se organiza desde el pie. Muy bien, por allí teníamos el editorial, en este caso, todo él por el Día Nacional del Comité de Base. Sí, porque realmente es relevante. Lo conversábamos el otro día en el programa con Manuel Ferrer. No existe en el mundo una fuerza política que junte, que aglutine distintas expresiones de izquierda, que tienen contradicciones entre sí, pero que no son contradicciones de principios. Los principios del Frente Amplio son compartidos por todos y todas. Y es verdad también que el movimiento, que es lo distintivo del Frente Amplio, cumple un rol muy fundamental en esto de la unidad, ¿no? Porque en general son las bases las que tienen ese rol. Lo hablábamos el otro día en el grupo de los 41, que es donde nos juntamos los delegados al Plenario Nacional de Montevideo, que cuando a veces hay discrepancias en la mesa política o incluso en el secretariado del Frente Amplio, o también a veces en el Plenario Nacional cuando hay que tomar definiciones estratégicas, las bases suelen ser un elemento que no quiere decir con esto que no defendamos nuestras posiciones o las posiciones de las bases, pero siempre somos los que aportamos a la resolución conjunta, a la síntesis, a que haya una definición de consenso. O sea, tenemos un rol muy importante dentro del Frente Amplio y el cuidado de la unidad, en el caso de las bases, es fundamental. Sí, siempre. no es como el motor también, ¿no? Sí. Es el motor y también cuando llevamos a los compañeros a determinadas responsabilidades, también somos el contralor. Claro, de también. alguna manera. Sí. Así que nada, y acá tenemos 67 años de lucha por cambiarlo todo. Este 25 de agosto se conmemora un nuevo día del Comité de Base, donde todos los y las Frente Amplistas nos encontramos en nuestro principal espacio de base para la reafirmación como el lugar donde se encuentran los sentires de todos y todas las Frente Amplistas. Sí, tenemos en la página 10 alusivo al día del Comité de Base. En lo que tiene que ver con economía, estamos comentando ahora un poquito el popular, el semanario, ¿no? Tenemos una nota de Bruno Giometti en referencia haciendo el contraste, ¿no? Uruguay 2022, el Maya Oro y las ollas, que hace desde otra perspectiva, como lo viene haciendo la columna de Economía Popular, tratando de mostrar elementos y conceptos para que también después nosotros podamos replicarlos, de esta diferencia de vivir en un país en donde la economía crece sistemáticamente, ¿no? Pero no se distribuye, ¿no? Ayer estuvo en el Comité Colo, ahí en la coordinadora Q, Pablo Darrocha, que es del Instituto Cuesta Duarte, y decía esto mismo, ¿no? Si la economía crece pero no se distribuye, lo que pasa es esto, ¿no? Que tenemos, por un lado, gente que está siendo cada vez más millonaria, y por el otro, un montón de personas que siguen teniendo que ir a las ollas populares. Allí, sí, dale. Sí, no, la mayoría, que siguen aumentando la pobreza, la mayoría. En la minoría es que justamente se aprovecha de esas ganancias. Sí, acá dice, el contraste más angustiante es con la pobreza y la pobreza extrema que se expresa en la persistencia de las ollas populares y merenderos. Simultáneamente al enriquecimiento de unos pocos muy poderosos, una parte importante de nuestro pueblo sigue teniendo que acudir a ollas populares y merenderos para resolver lo más básico, la alimentación, en un país que produce comida para 30 millones de personas. Que se vende en el exterior, ¿no? Que es la que se vende afuera, que alimenta las cuentas de los bancos, que además están afuera también. Todo está afuera. Todo se va. Menos patria tienen que, no sé, que un tornillo tiene esta gente, ¿no? Está claro. Aquí tenemos derechos humanos con la columna de Gastón Grisoni, que nos habla sobre continuar la búsqueda de los detenidos desaparecidos, la presencia de Wilder
Tyler nos frenará el desmantelamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sabemos que Wilder Tyler está complicado. Sí, Wilder Tyler fue electo justamente como para representar la Institución Nacional de Derechos Humanos. Sí, eran un grupo de 5 personas, es esta discusión que venía larga, en donde en esta oportunidad hubo una deformación total de lo que era la Institución Nacional de Derechos Humanos y cómo se nombraba a sus integrantes, se partidizó, si se quieren, de una manera muy alevosa, y bueno, después de idas, vueltas, venidas y demás, el Frente Amplio apoyó a este compañero, Wilder Tyler, que venía estando junto con Mota. Pero claro, está claro que está en una minoría muy importante, sí, que hay un avasallamiento de la derecha de tratar de desmantelarla, pero por lo menos dice, no impedirá, dice Grisoni, que la coalición gubernamental cumpla su propósito de desmantelar y o desnaturalizar la institución, pero asegura una mirada experta y vigilante ante dicho proceso, ¿no? Por lo menos, para denunciar, porque bueno, cuando la quieran talar, sabemos que hay alguien de primera mano que va a poder dar la información correcta. Y bueno, veremos cómo sigue este tema. Después tenemos acá en la página 4 la educación pública en pie de lucha. Miles de estudiantes y docentes dejaron en claro que no quieren ser ignorados. Por allí tenemos varias intervenciones. Emiliano Mandacén, tenemos a Mira Fagundes. Sí, Aníbal Romero. Exactamente, Aníbal Romero. Que hoy justamente vamos a estar en esa charla en la segunda media hora con... No vamos a interiorizar mucho en esto porque nuestro invitado central justamente... Pero ya lo decimos, ¿no? Porque así ya... Sí, claro, pues ya está presente con nosotros. Dígalo, Majito. José Olivera, ¿cómo está José Olivera de FENAPES? Muy buenos días. Dirigente de FENAPES, buenos días, bienvenido. Un gusto estar por aquí hoy y agradecer como siempre por el espacio. Estamos acá comentando el Agradecerte a ti que siempre estás con nosotros. Sí, a veces hay que complejidad de agenda, pero bueno, en esta vez pudimos coordinar. Bueno, no quería dejar pasar, porque me parece sumamente relevante, no sé, quienes siguen la política argentina estarán más al tanto y otros quizá no, y está bueno que lo sepan. Hay una nota aquí de Ronnie Corbo en Internacionales en relación a lo que está ocurriendo en Argentina con la vicepresidenta Cristina Kirchner, en donde a través de una... ¿Es más o menos lo mismo que le hicieron a Lula? Bueno, lo mismo. Se llama lawfare, es un mecanismo que tiene la derecha, que es Poder Judicial, medios de comunicación y actores políticos de la derecha, que hacen una triangulación ahí para tratar de proscribir, en este caso, a Cristina Kirchner como futura candidata a la presidencia en Argentina, en una situación muy compleja Argentina, que la verdad que la gente la está pasando muy mal. Y bueno, hay movilizaciones muy importantes de apoyo a la vicepresidenta, pero es importante que podamos estar al tanto de esto, porque un poquito se empieza a parecer a lo que se está queriendo hacer acá. Sí, por bueno, ejemplo, lo mencionábamos. Carolina Cose, ¿no? Es esto, judicializar a nuestras figuras políticas con mayor peso y con mayor proyección, primero para desgastar su imagen y después para eventualmente, si es necesario, los que tienen mucho y los que defienden intereses foráneos están dispuestos a hacer estas cositas, sí, ¿no? Entonces, ojo. Y después reprimir, que no es menor también Ojo. las represiones que se están realizando. Parece que todo es, como vieron que dicen, no, pero es todo tranquilo, están ahí por las dudas. No, tenemos a militares reprimiendo las marchas estudiantiles. Y eso hay que decirlo, digo, si no lo decimos nosotros, es mentira que están pacíficamente. Los militares están ahí parados y la presión que el militar ejerce sobre las marchas de alguna manera es violenta. Así que no peguen no quieren decir que en algún momento no lo vayan a hacer. Así que estaremos atentos. Sí, bueno, allí la carta de respaldo del Partido Comunista del Uruguay, que salió también respaldando a la vicepresidenta y denunciando. Y bueno, y después al final la contratapa, el Uruguay patético, hemos visto algunas cosas bastante complicadas en lo que tiene que ver con, en particular ahora centrado en lo del pasaporte de este narcotraficante Marcet, que salió express con mecanismos bastante complejos y raros a nivel del Ministerio del Interior. Protegido jurídicamente con su pasaporte, ¿no? Y después tenemos 67 años de lucha por cambiarlo todo. Esto es de la UJC y también lo tenemos en la página 10. Bueno, yo creo que nos vamos a una pausa, si te parece, Paola, y volvemos nuevamente después de la pausa con nuestro entrevistado central del día de hoy. Que ha marcado las barajas.
Muy bien, volvimos. Ahora sí, vamos de lleno a la entrevista central que tenemos para el día de hoy, que es justamente sobre el tema de educación y todo lo que eso conlleva, ¿no? Le damos la bienvenida nuevamente a José Olivera y si te parece ya arrancamos, porque estábamos contando inclusive en la interna acá en el cortecito de también que estuviste en el día del comité de base. Sí. Breve nomás. Sí, una recorrida por varios comités de Canelones particularmente, hablando sobre la citada situación de la educación, aparte de participar en nuestro propio comité, como adherente frente amplista desde los 14 años. Y con la sorpresa grata de encontrar un nivel de movilización y de participación muy importante. Una de ellas fue la inauguración del comité de base en Cuchilla Alta, justamente donde empezamos la mañana de ayer, sobre las 11:30 de la mañana, con algo de atraso porque hubo muchas adhesiones simultáneas, ¿no? Entonces eso complejizó un poco el inicio de la asamblea, felizmente, ¿no? Es una buena razón. Es una buena razón, pero bien, después participando en la zona de Toledo, en otro comité de base, también con buena participación, en Suárez, en el propio comité Avanzar, el histórico, donde pertenecemos un grupo importante de dirigentes sindicales. Allí está el compañero Daniel Liberio del Zunca, está el compañero Juan Arellano del Transporte, de la UNOT, que además somos históricos de la localidad, ¿no? Claro. También. Y hablando de educación, justamente, y un poco la situación de conflicto que tenemos planteada, que incluye, entre otros aspectos, yo recién me lo anoté mentalmente cuando ustedes hablaban de lawfare, la situación que tenemos dentro de la educación, a que llega al extremo, en esto que vos decías, la triangulación, aparato o sistema, o la derecha, vamos a hacer, y la ultraderecha concretamente, que usa el Parlamento, por ejemplo, los medios de comunicación y ciertos niveles de la justicia, que aquí habría que separar esto, claramente. Algunos actores, no todos. No todos están involucrados, pero fíjense la articulación que hay, que toda la laraca que tuvo la comisión investigadora, que al final terminó enviando todos los antecedentes a la justicia, pero sin denunciar a nadie, fue complementado por una resolución de secundaria de los últimos días de denunciar penalmente a 5 compañeras y compañeros de la dirección de FENAPES por supuestas manejo de documentos falsos, ¿no? Sí. Es decir, esto que secundaria lo tenía desde hace 6 meses atrás, no lo activó inmediatamente, esperó a ver qué era lo que pasaba con el Parlamento no denunció a nadie en concreto, entonces ahora sí secundaria lo hace. Y al otro día, el diario La Dictadura, el diario El País, pone quiénes son los 5 denunciados, ¿no? Qué tremendo. Y entonces voy a poner 2 ejemplos bien concretos. Una compañera Alejandra Vespa, por su condición de pertenecer al Partido Comunista. Y quien habla, José Olivera, por haber sido el coordinador, como pone como referencia, el coordinador de la campaña por la LUC y por promover la denuncia contra el desmantelamiento de la educación pública y la privatización. O sea, cómo se articula todo eso, ¿no? En esta lógica de la persecución, de la eliminación, nuevo método de eliminación de los adversarios políticos para esta oligarquía y esta derecha que, prestar atención, se está moviendo y se está moviendo muy fuerte en toda la región. Yo vengo de estar en Chile, lo que está pasando con el plebiscito es terrible, esto que ustedes comentaban de Argentina, lo de Brasil, donde está latente una amenaza concreta de golpe de Estado arriba de la mesa, si en octubre pasa lo que todos están pronosticando que pase, señales que da nuestro propio gobierno, ¿no? Es llamativo que haya una mancomunión muy fuerte entre el presidente Lacalle y Bolsonaro y no haya asistido a Colombia a la asunción de Petro. Es más, fue unos días antes de reunirse con la derecha colombiana. Sí, son gestos. ¿No? Son gestos o son señales que en política importan mucho, y sobre todo cuando estamos hablando de política internacional o geopolítica, si se quiere hablar. Por lo tanto, suscribo esto que ustedes decían, estamos en ese proceso también dentro del campo educativo. Incluso ahora surge la figura del doctor Gabito Soli, un herrerista de pura cepa, que ya fue autoridad de educación en los 90, hablando de que hay que denunciar penalmente
a estudiantes y docentes por el mal uso que dejan las fachadas. Ahora, no dicen nada de lo que pasa puertas adentro, ¿no? O como dijo Robert Silva el otro día, bueno, si el IPA está deteriorado, la culpa es del anterior gobierno, no la nuestra, que ya lleva 3 años de gobierno y no ha hecho absolutamente nada. Entonces, cuidado con estas cosas, porque el otro día lo analizábamos con algunos compañeros que vivimos la etapa de los 90, y decir, bueno, en cualquier momento comienzan la criminalización de la protesta. En aquel entonces era muy común parar la categoría de estudiantes, ¿no? Bueno, el presidente ayer lo dijo casi en tono amenazante. No hemos usado la violencia, pero no la descarta como método para reprimir. Y eso es preocupante también, que lo diga un presidente de la República. Pero esto de Gabito Sobri hay que prestarle mucha atención, porque incluso nuestros compañeros en el CODICET de la ANEP, estamos hablando de compañeros Julián Mazzoni y Daisy Iglesia, nos han venido advirtiendo, que nos representan, ¿no? Resultados electos por los docentes, nos vienen advirtiendo de un clima de endurecimiento, ¿no? Y de una perspectiva más represiva, que es lógico que la intenten imponer, porque lo que buscan es eso, imponer un modelo educativo que claramente ha manifestado el rechazo, o ha encontrado el rechazo, yo diría, de un 99% de lo que son los actores del sistema educativo, ¿no? Y que además realmente es violento la forma en que se maneja, o sea, nos llama la atención si uno más o menos conoce de lo que es el herrerismo, ¿no? De toda esa línea de pensamiento, nos llama la atención, pero de todas maneras hay muchas personas que es la primera vez que viven conscientemente un gobierno de derecha de este tipo, ¿no? Sobre todo las generaciones más jóvenes. Y sin embargo, entonces yo recordaba el otro día cuando marchábamos, empecé a marchar en el movimiento estudiantil los 14 de agosto y cantaban lo del CODICET y eran consignas como muy duras, y yo no entendía muy bien por qué, porque no estaba el clima. Claro, eran las cánticos de los 90, de la reforma, de las ocupaciones, de la represión, de las racias, y obviamente cualquier reforma antipopular, la única manera que hay de implementarla es a través de la represión, porque la movilización estudiantil está claro que no va a frenarse, y además después que arranca, los jóvenes tienen eso de que van para adelante, que hay que cuidarlos también, ¿no? Por eso es muy importante lo que están haciendo los docentes también ahora, reaccionando. Decía Liber Romero recién que en el caso de secundaria se está fortaleciendo el sindicato, los compañeros se están sumando a la organización, a la afiliación y demás. ¿Cómo está ese clima? Yo creo que estamos, primero que nada, yo quiero poner sobre la mesa la alegría enorme que nos genera este renacer, ¿no? Del movimiento estudiantil, con un grado de seriedad, de responsabilidad, con sus tiempos, con sus métodos que hay que respetar y hay que cuidarlos porque son sus propias formas. Acá no puede haber falso vanguardismo, ni mucho menos paternalismo, y que es difícil. Miren, el otro día cuando nos dijeron... con el compañero Mandasen tratando de coordinar lo que fue la última movilización, que fue maravillosa, nos dijeron, nosotros queremos marchar a las 5 de la tarde. Y nos agarrábamos los pelos, yo que no tengo, no importa, pero porque es muy difícil para una organización nacional como un sindicato movilizar gente de todo el país, como efectivamente sucedió a las 5 de la tarde en Montevideo, para que después vuelvan, como nos pasó, los compañeros de Salto a Salto, que son 500 kilómetros, a Rivera, que son 500 kilómetros, porque el otro día había que trabajar. Claro. Sin embargo, los hechos demostró que tenían razón. ¿No? Los hechos demostraron que ellos tenían razón, que era la mejor hora, que había organizaciones que querían apoyar, pero no podían resolver, por ejemplo, dice una paralización de actividades, y estuvieron presentes a partir de las 5 y cuarto de la tarde en la plena de la universidad. Por lo tanto, hay que manifestar esto, sobre todo porque un día sí y otro también se vuelve sobre la idea de criminalizar a nuestros jóvenes, ¿no? De que no están en nada, de que son irresponsables, que no quieren estudiar, que no quieren trabajar. Bueno, hoy están peleando por su futuro. Y hay algo que están cantando los jóvenes, que no lo puedo repetir de memoria, pero que es importante, le está diciendo a la sociedad no sea indiferente. Estamos hablando del futuro de nuestra gente, una cosa por el estilo. Y yo creo que esto es importante porque este mensaje de colocar que lo que hoy estamos discutiendo en realidad tiene que ver con una perspectiva de futuro, aumenta ese grado de responsabilidad de nuestros jóvenes, ¿no? Y entonces, es lógico que sobre eso el movimiento sindical en general, pero particularmente el movimiento de la educación, tenga que redoblar el esfuerzo de responsabilidad, de compromiso y de apoyar con los mecanismos que tengamos de apoyo y en función de las demandas que el propio movimiento estudiantil coloque. Hoy estamos viendo un fortalecido movimiento estudiantil a nivel de formación en educación, se comienza a reorganizar el movimiento estudiantil a nivel de educación media, que es un dato importante. El miércoles,
por ejemplo, ocupaciones en Maldonado, en el liceo departamental por parte de los estudiantes de secundaria. Esto también habla de un proceso que va increyendo, también, creo, producto de la prepotencia Eso. y de el grado de impunidad con que se manejan algunos actores del gobierno a la hora de tratar estos temas. Miren, yo lo decía el otro día en otro medio, el tema del plagio, por ejemplo, del documento de formación y educación para la transformación curricular, es grave desde el punto de vista académico. Sí, claro que es grave desde el punto de vista académico y ético. Ahora, es mucho más grave desde el punto de vista político. ¿Por qué? ¿Por qué las autoridades de la educación de aquí pueden agarrar un documento y copiar textual de la República Argentina y aplicarlo acá? Porque eso demuestra cabalmente que hay una receta escrita afuera que sirve para cualquiera de nuestros países y que no tiene nada que ver. Entonces algunos ya salieron a decir, bueno, vuelve la FENAPE con su discurso del Banco Mundial. Sí, claro que sí. Y bueno, Porque es así. Es así. Es así. Y vuelven ellos a aplicar lo mismo también. Como decía Miguel Soler Roca ya en los 90, hay que prestarle mucha atención cuando un banco se pone a educador. ¿No? Porque sus objetivos, sus intereses son muy distintos. De sus capacidades. Exacto. Entonces, este tema de la imposición y del grado de intolerancia, le planteamos el miércoles al Codicen de la ANEP, perdón, a veces se me escapan los días, sí, el miércoles, está bien, le planteamos la necesidad como coordinadora, en una instancia bipartita, de abrir un ámbito de diálogo real, en serio. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con eso? ¿Hay algo? ¿Se escucha? No, miren, yo creo que hay... a ver, la metodología de imponer esto ya estaba definida de antemano. Cuando la doctora Aristimunio, de la UCUDAL, verdadera representante de los intereses privados en la educación, que era conductora de este proceso real de transformación, dijo en una nota en campaña electoral desde EDUI 21, que hoy está desaparecido, que había que hacer como en Finlandia, mintiendo porque en Finlandia no se hizo eso, que a los sindicatos había que ir con el cuchillo entre los dientes y confrontar, eso quedó delimitado ya el escenario de confrontación. Porque hoy se dice, bueno, pero los sindicatos, los estudiantes están confrontando. El que definió el escenario de confrontación fue el propio gobierno. Cuando el doctor Da Silveira dice FENAPE no es la solución, es parte del problema, está excluyendo del diálogo a un actor, ¿no? Bueno, esos escenarios de confrontación hoy está, yo diría, muy asumido como parte de la estrategia del gobierno. Entonces, va a ser muy difícil, por lo menos lo manifestó el presidente del Codicen el otro día, de abrir un diálogo real y genuino, porque si yo parto de la base de que puedo abrir una mesa de diálogo o de negociación, pero hay cosas que voy a hacer igual de todas formas, ya de antemano estoy cerrando cualquier posibilidad. Uno espera que en las próximas horas se recapacite de alguna forma por parte sobre todo de las autoridades de la educación. Dudo que con el mensaje que transmitió el presidente de la República ayer esto se pueda hacer. Creo que aquí hay intereses en juego, que hay compromisos en juego. La entrega de buena parte del sistema educativo al mercado y a los capitales extranjeros que lucran con la educación y nacionales. O sea, hoy la UCUDAL dirige la conformación de la política educativa de este país. Es decir, en un Estado laico, la Universidad Católica del Uruguay, con sus principales cuadros, está dirigiendo el proceso de transformación. Y mientras yo le recorto presupuesto a la Universidad de la República, las instituciones de educación privada terciaria hacen inversiones con generaciones de impuesto importantes, creando nuevos centros, extendiendo sus propuestas educativas, en un claro mensaje de que la apuesta del gobierno es por la educación privada y no por la educación pública. Entonces, estamos en un momento donde yo creo que la sociedad toda, como bien cantan nuestros gurises, debe comprometerse. Y en esto, este fue el mensaje que ayer transmitimos en los comités de base. Esto lo vamos a resolver con miles en la calle, a partir de la acción consciente, organizada, responsable del movimiento estudiantil, del movimiento sindical, pero rodeados de otros miles que tienen que salir a expresarse, porque hay un elemento central que tenemos que entender. En Uruguay, el patrimonio que implica la defensa de la educación pública es del 84-85% de la sociedad. Históricamente, ese fue el porcentaje de estudiantes que tuvo la educación pública con respecto a la privada. La educación privada siempre la hubo, acá no estamos discutiendo ese aspecto, pero la sociedad uruguaya históricamente se comprometió con la educación pública y hizo opción por la educación pública. No es como dijo algún oligarca argentino, cayó en la educación pública. No, la sociedad uruguaya hizo opción por la educación pública. Al punto que cuando uno rememora hacia atrás y lo compara, por ejemplo, con la salud, vos ibas a la educación pública orgulloso
y sin embargo, como no tenías cómo tener salud, tenías que sacarte el carnet de pobre en salud pública. ¿Se acuerdan esa triste claro. historia Sí. hasta el Sistema Nacional Integrado de Salud? Bueno, eso marca que debemos trabajar fuertemente en la búsqueda de un compromiso de la sociedad en defensa de la educación pública. Esta gente no va a retroceder fácilmente. Reitero, hay muchos intereses creados. Tienen un ministro de Educación que representa directamente los intereses corporativos privados, que ha hecho una trayectoria de formación y de experiencia vinculado al modelo de mercado en educación, particularmente en Chile, que su formación básicamente ha sido fomentada por los grandes centros corporativos de intereses financieros que lucran con la educación. Detrás de esto están los principales cuadros de la Universidad Católica en un claro proceso también de privatización, y el gobierno claramente, así como en otras esferas del Estado, particularmente en lo que tiene que ver con el área social, está tratando de achicar la presencia del Estado. Sí. Y eso se contrapone con un aumento de su capacidad represiva, no solamente con instrumentos jurídicos, sino también con lo que puede ser la propia policía o las propias Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, específicamente en cuanto a lo de los docentes, quitarle presupuesto a los docentes, yendo más al tema, ¿no?, del trabajo de los docentes. Se superpoblan las clases y no hay docentes para cubrir todo eso. De alguna manera, tú lo decías de la privatización, creo que eso también es privatizar, porque al ver los padres, no sé dónde van a sacar plata, porque también con el tema de la crisis, pero al ver los padres que la educación se debilita porque justamente la quieren privatizar, van a querer mandar a sus hijos a los colegios como la vieja usanza, ¿no? También. El deterioro de las condiciones tienen hechos graves como el de la superpoblación, pero tiene hechos más graves aún. Y es que hay decenas de miles de estudiantes que hoy no están estudiando porque no tienen la opción, de acuerdo a sus condiciones, de acceder. Claro. El cierre de cursos a nivel de formación de bachillerato y tercero en la UTU, el cierre de orientaciones y de cursos en bachillerato en secundaria, hoy el ahogo presupuestal sobre la Universidad de la República para extender su plan de desarrollo y llevar carreras al interior profundo, hoy está afectando el derecho a la educación de miles y miles de uruguayos, que no están ni siquiera en las aulas. Porque es cierto que el tema de la superpoblación es un fenómeno que se está dando nuevamente. Ellos nunca creyeron en la universalización en condiciones democráticas de la educación pública. Ellos siempre apostaron a la masificación, y que si quedaban sectores afuera, quedaban sectores afuera. En los 90, en los 80, eran miles y miles de uruguayos que no podían acceder, entre otras cosas porque no tenían un boleto estudiantil gratuito en todo el país, por citar un ejemplo. Es verdad. Entonces, son esas mismas políticas que hoy vuelven sobre otros marcos, pero que no difieren de los mismos objetivos, de los mismos fines. Por lo tanto, es cierto que se están empeorando las condiciones de trabajo y por ende las condiciones de estudio. Es cierto que hay superpoblación, pero más grave aún es esa política que está imposibilitando, impidiendo que haya uruguayas y uruguayos en edad de estudiar que lo quieran hacer, que no lo puedan hacer por no tener acceso a una propuesta. Entonces, lo que está pasando en materia presupuestaria, además, va asociado con la transformación curricular que se promueve. Porque todo está enganchado. Es decir, la propuesta curricular que ellos están promoviendo se inscribe dentro de una concepción, una lógica de educación pobre para pobre y de educación rica para rica, donde el conocimiento es un tema central. La pregunta que hay que hacerse acá es qué van a hacer los grandes colegios privados de este país donde se forma la elite con la propuesta curricular de rebaja de contenidos. Va a pasar exactamente lo que pasó en los 90. Ninguna de esas instituciones aplicó esas propuestas curriculares. Siguieron con propuestas anteriores donde el contenido, o mejor dicho, el conocimiento, era un tema central. Hoy nos vienen a decir que parece que la educación pública forma incompetentes. Entonces tenemos científicos que han transcurrido por toda la educación pública de excelencia mundial, los aplaudimos en la pandemia, pero parece que ahora que se llama incompetencia. Y se llama incompetencia es aquellas competencias que el mercado laboral, que no sabemos cuál es, que no sabemos su perspectiva, exige para las nuevas generaciones, alejándolas de la posibilidad de llegar al conocimiento en un mundo donde las nuevas generaciones van a tener que estudiar durante mucho más tiempo, y donde la formación permanente aparece como un criterio, yo diría, de ordenador en términos de desarrollo cultural, económico y social de los países. Ahora, cuando yo pongo escollos y entonces a un cierto sector de la población le genero
o le presenta una propuesta educativa pobre en contenidos, que la aleja del conocimiento, lo que estoy haciendo es ponerles obstáculos a las nuevas generaciones, es condenarles el futuro de las nuevas generaciones a ocupar los peores lugares de trabajo, en el marco de la incertidumbre, en las peores condiciones, con las peores remuneraciones salariales, que de eso es lo que vive el capital, ¿no? De la explotación. Incompetentes habrían sido entonces todos los presidentes, salvo Lacalle, que es el único que nunca pasó por la educación pública también, ¿no? Sí, efectivamente. Es raro que la oligarquía ha sido muy cuidadosa en formar sus cuadros, particularmente dentro del Partido Nacional, dentro de algunas facultades públicas. Claro. El presidente pasó por una privada en una profesión donde abundan muchísimo los cuadros, incluso algunos de gran prestigio académico, dentro del Partido Nacional, como es la Facultad de Derecho, ¿no? Claro. Es raro eso. Sí. Yo recuerdo que allá por el año 2000, cuando se discutía la propuesta presupuestal del gobierno de Jorge Valle, donde el actual presidente había llegado de la mano de su madre por primera vez al Parlamento, lo convocamos en Suárez a una actividad sobre a los diputados canarios, ¿de acuerdo? Y el único que fue de la coalición gobernante, porque ya había una coalición gobernante allí entre blancos y colorado, fue el doctor Lacalle, que dijo muy honestamente que de educación no sabía nada, que no le gustaba estudiar y que no entendía cuáles eran los reclamos en materia presupuestal. Estamos hablando del año 2000, capaz que de ahí para acá cambió un poco y fue a un liceo público y a la universidad pública leyó algo. en pocos años. Claro, pero fíjate que si será tan importante este tema de las imágenes, 300 y pico de maestros egresan, ¿no?, del Instituto de Formación Docente. El presidente no va a el acto de colación de esa generación que con mucho esfuerzo, sin embargo, va a inaugurar bachilleratos en una institución privada y lo presenta, ¿no?, como el modelo a seguir. Son opciones, o sea, acá hay opciones que son políticas, está claro, que marcan un perfil ideológico de quienes gobiernan, y obviamente esa opción no es por la educación pública. Y vamos cerrando un poquito el programa de hoy, pero preguntarte un poco, rumbo al paro general, ¿cómo se están trabajando? Aquí tiene que haber estamos planificando un gran despliegue territorial. Sí, ¿no? es interesante eso. Un gran despliegue territorial porque claramente la plataforma que convoca el paro, trabajo, seguridad, contra el aumento de precios, inversión pública para generar empleo y demás, involucra al 99,9% de la población. Claramente ahí no están los que tienen los 9.000 millones acumulados en los últimos 2 años. No estarían. No están. Sí. Pero involucra al 99,9% de la sociedad, desde el trabajador, trabajadora en actividad pública privada, el desocupado, el subempleado, el pequeño comerciante, porque vamos a ser claros, en un país con la estructura productiva que tiene Uruguay, donde básicamente las empresas producen para el mercado interno porque son micro o pequeñas empresas, esta política económica que lleva adelante el gobierno también los está afectando duramente porque, entre otras cosas, se está afectando el consumo. Fíjense que lo están diciendo las grandes superficies, que mes a mes nos están advirtiendo cómo baja el consumo de las uruguayas y los uruguayos. Bueno, ¿cómo será la situación del bolichero de la esquina, del kiosquero de la plaza, ¿no? Entonces, estamos planificando un gran despliegue territorial, red de asambleas por centro de trabajo, un gran trabajo de las intersociales en ese sentido. Creo que también se va a involucrar buena parte de la fuerza política Frente Amplio. Ayer lo discutíamos en los comités de base como una forma también de llegar a ese mano a mano con la gente. En el caso de la educación, por ejemplo, FENAPES tiene una asamblea ahora el día 4, donde vamos a reperfilar, no reperfilar el conflicto, porque el conflicto está instalado, pero reperfilar las características. Vamos muy probablemente a proponer una serie de encuentros regionales que nos permitan hablar con la gente sobre el estado de situación de la educación pública, pero enmarcado dentro de esa concepción, con un objetivo claro. El 15 de septiembre es un gran plebiscito contra las políticas del gobierno y ese día no debe volar una mosca en el país, para eso estamos trabajando. Exactamente. Bueno, vamos cerrando entonces, te agradecemos muchísimo que hayas podido estar, sabemos que estás de movilización en movilización, actividad en actividad. Sí, ahora me voy a una asamblea PAN. Y la verdad es... pero un gusto. Agradecida, gracias. No, a ustedes, como siempre. Sí, uno se queda pensando y redondeando la cuestión en la cabeza, porque es una situación sumamente compleja. De todas maneras, la acumulación y el proceso de esto, ¿no?, de que se va agudizando el conflicto. Hay que asumir el conflicto, hay una situación de avasallamiento de derechos y que van claramente antipopulares en todos los ámbitos, en la salud, en la educación, en la vivienda, en la alimentación, en los salarios. Es un gobierno que
claramente lo que está tratando de hacer y que está haciendo sistemáticamente es rebajar los derechos de la gente, de los trabajadores y las trabajadoras, y sobre todo, y que siempre afecta más en profundidad a los que ya estaban en el borde, digamos, ¿no? Los trabajadores informales, las mujeres que se hacen cargo de los gurises en la casa, la gente que vive en los barrios más pobres. Si nosotros que tenemos un salario que más o menos podemos ir llevando, lo estamos complicados, pensemos también en esta otra gente y pensemos también en los estudiantes, en nuestras jóvenes. Siempre que había movilización estudiantil, las familias, los padres, las madres, los hermanos también han estado rodeando ahí. Efectivamente. Hay una cuestión ahí muy, muy interesante. Me parece que también está bueno que las familias empiecen a mirar a sus hijos adolescentes que se están organizando, muchos seguramente haciendo su primera experiencia organizativa, de lucha, de estar ahí, de acompañar, de apoyar, de ser solidarios y solidarias y bueno, y vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. No, sí, hay que sí. apoyarlos en eso, sí, las movilizaciones, porque es admirable de que ellos puedan Y las reconocer. demandas de los estudiantes, miren, Y cortito los al- estudiantes le Sí. están pidiendo también a la gente que Por eso, ¿no? por eso. que sientan esa. Hay esa- estudiantes que están reclamando más becas, hay estudiantes que están reclamando tener una solución alimentaria porque no la tienen en su Sí. casa dentro. Y sin embargo gastamos $90.000 en comprar camisetas Sí. para participar en una prueba internacional que le cuesta miles de dólares al país y que no aporta nada. ¿no? Bueno, Qué ¿Cómo, peligroso cómo- puede cómo ser. tiramos los fondos públicos, los que nos hablan de república y Estado de Derecho? ¿no? sí, perso. Muy bien, qué peligroso puede ser un estudiante movilizando por sus propios derechos a estudiar, ¿no? Sí, bueno, vámonos, ahora muy sí bien. nos vamos, vale. Nos estamos despidiendo, nos volvemos a encontrar el viernes que viene, esperemos, con Juan Landaco presente. Sí, seguro. Gracias, Fede, gracias, Pao, gracias, José. Salud. Salud, ¿qué pasa, amigo? Por la fuerza o por la experiencia.